Regresamos precisamente a este foro interactivo en VEME desde Times Square en Nueva York. Un miembro de nuestra audiencia, el señor Miguel Sarmiento, tenía una pregunta que precisamente José López Zamorano me gustaría que la contestaras. Bueno, justamente, Jorge, el hecho de que estemos hablando de la economía de alguna manera para mí muestra que este primer debate fue una metáfora de lo que será la próxima presidencia de Estados Unidos, sea de Obama o sea de McCain, una presidencia acotada, limitada, marcada por el tema económico y la necesidad de restaurar la confianza en Estados Unidos, en su economía, porque de esa parte dependerá todo lo demás, seguridad nacional, gasto en defensa, militares, estamos hablando incluso de la relación con América Latina, ¿no? Obama ha manifestado muchas veces la importancia de su doctrina de que haya estabilidad en el exterior para que pueda haber estabilidad dentro de Estados Unidos. Estamos viendo justamente, como decía Jorge, quedaron fuera muchos temas, pero para mí es una metáfora muy clara de que nuevamente, como siempre pasa, América Latina va a quedar en un segundo lugar. El presidente de Estados Unidos próximo tendría ya un plato lleno de por sí con la economía, el terrorismo, la guerra en Irak. Ahora tenemos un plato mucho más lleno, mucho más corto, donde la economía va a ser un factor central. Y creo que eso es importante en relación con la pregunta, porque de alguna manera creo que en el tema de la economía, John McCain marcó la pauta, definió la agenda. Él empezó a hablar del gasto público, por ejemplo, cuando Barack Obama bien pudo haber sacado el tema de regulación económica, que fue para muchos uno de los principales causantes de la crisis. Ahora, sin embargo, también Obama mostró una fortaleza que es conectarse más con lo que es el ciudadano medio, ¿no? Sin embargo, creo que ninguno de los dos entra a una pregunta fundamental de Jim Lehrer, que fue cómo va a afectar esta crisis económica a sus proyectos mayores. Creo que los dos salieron por la tangente, quizá no lo habían pensado bien o quizá no lo pueden decir porque no hay lista de Santa Claus. Entonces, sí, no lo contestaron definitivamente. Entonces, yo creo que esto es muy revelador de justamente del tipo de presencia que van a tener los dos y que básicamente va a ser dedicada a la cuestión económica por los próximos 4 años. Si pueden o no llegar a la población en general, bueno, va a depender mucho de esa labor que hagan con el próximo Congreso, que como vemos está cada vez más complicado también por la eventualidad de que haya conservadores republicanos muy duros que no le den la oportunidad de gobernar bien a quien sea. Los invito a escuchar, entonces, nuestra audiencia está enviando emails, correos electrónicos. Todavía no vamos a ir a los correos electrónicos, nos siguen enviando correos electrónicos. Yo tengo la siguiente pregunta para ustedes y lo que yo pude tomar nota. Definitivamente un presidente, me están hablando por el oído, entonces estoy coordinando, por favor, entonces, Eulogio. Veía a un senador, John McCain, bastante más agresivo, con un tono bastante hasta condescendiente, en donde repetidamente trató al senador Obama diciéndole, este señor no entiende. Este señor llegó a decir, no solo es ingenuo, sino peligroso sus puntos de vista. De alguna forma, dijo claramente, hizo errores de juicio. Repetidamente decía, no entiendo, mientras que de alguna forma yo vi un senador, Barack Obama, hablando con el senador McCain con un tono mucho más respetuoso, mucho menos peyorativo. En tu caso, Adolfo Franco, ¿estás de acuerdo con esa percepción o eso te pareció correcto? Bueno, no estoy de acuerdo, Jorge. Yo creo que la última pregunta fue una pregunta muy buena también. En este caso, yo creo que la frustración, que a lo mejor lo que usted vio, Jorge, que sentía el senador McCain es que no contestaba las preguntas del senador Obama. Precisamente cuando se habló de la economía, él detalló, habló de congelar los gastos, de revisar la agenda, aunque le molestó muchísimo al senador Obama hablar concretamente de miles de millones de dólares que se han asignado para proyectos tontos en el país que se pueden eliminar. Así que él dijo desde un comienzo, yo estoy dispuesto a revisar mi plan en ese sentido. La respuesta del senador Obama fue seguir con el mismo discurso que ha dado varias veces, lo dio en su convención, donde ha prometido de todo para todo el mundo, rebajar los impuestos y hacer unos tremendos aumentos, pese a la crisis económica que vivimos en este momento. Así que yo creo que lo que sentía el senador McCain era una frustración con la retórica del senador Obama. O sea que en 10 segundos, Arturo Valenzuela, ¿escuchaste un tono más peyorativo o no? Yo creo que el tono peyorativo por parte de McCain fue producto del hecho Tengo que interrumpir allí. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa.